¿Y el límite inferior cuál sería? ¿Cuál sería? El límite inferior son los puerquitos que salen, que nacen, ¿sí? Y ahí ya ustedes le ponen si es completamente formados o si son tamaño de la camada nacida viva, en fin, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, digo, en porcinos, cuando yo les dé esa unidad hacia el final del curso. La hormona folículo estimulante, follicle stimulating hormone, esa es su nombre en inglés, y de las iniciales de su nombre en inglés es como se conoce en español. Ustedes no van a utilizar HFE porque nadie les va a entender, pero si dicen FSH, todo mundo les va a entender. Entonces nos quedamos con FSH, no importa que estas sean las iniciales de su nombre en inglés. Esta hormona va a estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos y dentro de los folículos del óvulo o los óvulos si son muchos folículos los que están creciendo. De hecho, en las mismas especies donde nace una cría, la yegua, la vaca, por ejemplo, ¿sí? También en ellos se dan oleadas de crecimiento folicular, pero solo uno es el que alcanza eh, a ovular, ¿sí? Entonces, también hay oleadas de maduración de folículos, ¿sí? Los folículos maduros o de Graf o de von Graf, como quieran ustedes, liberan los óvulos en respuesta a un pico sanguíneo de la hormona luteinizante, en inglés luteinizing hormone. Y de ahí viene sus iniciales, LH, de su nombre en inglés. Porque si dicen ustedes HL, nadie les va a entender, pero si dicen LH, todo mundo les va a entender. Esto obviamente es lo que opera aquí en México, aunque he estado en otros países de habla hispana, Costa Rica, por ejemplo, nunca me percaté le decíamos allá, o como le dicen, pues, si HL o LH, pero lo que sí es cierto es de acá en México es LH, hormona luteinizante, ¿sí? Al liberarse los óvulos, inicia la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. En una primera instancia se forma un cuerpo hemorrágico. Ahí donde se liberó el óvulo, ahí es donde se va a formar el cuerpo hemorrágico, que muy rápidamente evoluciona a cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo es ultra archimega hiper importante. Bueno, eso dicen ustedes, ¿no? Es ultra archimega hiper importante porque se encarga de la producción de progesterona. Y la progesterona tiene una función muy ultra mega archi hiper importante, que es el mantenimiento de la gestación. Y ustedes saben que en los mamíferos domésticos todo lo que es producción comienza con el parto. Si no hay cría, normalmente no suceden los eventos que tienen que ver con la producción. ¿Sale? Entonces, por eso es importante la hormona progesterona y dado que se produce en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, bueno, entonces por eso es importante que se forme el cuerpo lúteo. Obviamente, vean ustedes, desde este momento podemos nosotros visualizar que este cuerpo amarillo no debe quedar permanente, a menos ¿qué? A menos que la hembra esté gestante. Si no está gestante, a mí no me interesa tener una hembra con cuerpo lúteo, porque no estando gestante y teniendo cuerpo lúteo, quiere decir que, de hecho, esa es una anormalidad que se llama quiste folicular.
¿Por qué no se elimina? Ah, bueno, es una patología, una deficiencia reproductiva. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto, ¿sale? Muy bien. Entonces, vean ustedes, sí, en el lado, bueno, esta lámina ahí, como su nombre dice, son estructuras ováricas, ¿sí? Y aquí tenemos pues sí, yo me acuerdo que podemos tener aquí opciones del puntero láser, ya, bingo, ¿sí? Vean, aquí exactamente donde está el puntero hay un montón de folículos, ¿no los ven? No, pues ahí están. Es que son microscópicos, por eso no los vemos así a simple vista, ¿sí? Ya cuando van creciendo ellos, entonces sí se forman como el que está arribitita del puntero, ¿sí? Ahí, bueno, pegadito ahí al puntero, ¿sí? Y cuando están más grandes, bueno, se vuelven como estos, y cuando crecen un poquito más, bueno, se vuelven como estos, y luego como este, y ya luego van creciendo más todavía. Y en la medida que van creciendo, se acercan a la superficie del ovario. Llega a ser tan grande el folículo que llega a el momento en que con la ayuda de la LH se va a romper para liberar el óvulo. ¿Sale? Entonces, en este en toda esta primera etapa, sí hay un efecto de la FSH, hormona folículo estimulante, ¿sí? Luego, cuando ya la hormona folículo estimulante, la FSH, hizo crecer tanto a o folículo, ¿sí? Que ya no lo aguanta más y el óvulo quiere salir, ¿sí? Entonces, viene un pico de LH que hace precisamente no es que se rompa propiamente aquí, que empiece a salir exudado, sangrado, no. Ahorita vamos a ver una foto de una, ¿cómo se llama? De una ovulación en vivo, ¿sí? Y todo eso, sí, pero vean, aquí estamos, acción de la FSH, luego aquí la acción de la LH se asocia con la liberación del óvulo, y aquí donde se formó, pues sí, se formó el folículo y donde se liberó el óvulo, se forma un cuerpo hemorrágico que evoluciona rápido, les digo, a cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿sí? Y este cuerpo se va a encargar de producir y secretar la progesterona. Y la progesterona, decíamos, es tan importante que se encarga del mantenimiento de la gestación, ¿sí? Y aquí está lo que les decía, esta es una ovulación, ¿sí? Aquí tenemos, no sé, este es un aparatito, todo el mundo hemos visto estos aparatitos que están ahí en un estuchito de cirugía y todo eso, sí. Y aquí este es el folículo, todo esto es un folículo, de hecho es un folículo maduro. Y de hecho aquí está evolucionando, está liberándolo, ¿sí? Y vean ustedes, no hay un rompimiento como tal, no, se va liberando poco a poquito y todo eso hasta que se libera, y este es el óvulo, ¿sí? Y vean ustedes, aquí en una primera instancia, este es un cuerpo hemorrágico, está siendo un cuerpo hemorrágico, ¿sí? Y rápido va a evolucionar a un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Se acuerdan cuando vimos la foto aquella color del tracto reproductivo de la hembra que tenía algo parecido a esto? Bueno, aquí es nada más el punto donde se liberó. Todo esto se va a convertir, todo esto de acá se va a convertir en un cuerpo lúteo, ¿sí? Y se va a encargar, decíamos, de de la producción de progesterona, ¿sí? Este es un momento de ovulación que se presenció por accidente durante una cirugía y bueno, el proceso tomó más de 15 minutos. Todo en biología es suave, con tranquilidad, ¿sí? Firme pero suave, ¿sí? En fin, así es. Bueno, los oviductos, decíamos, no es el siguiente órgano porque el siguiente órgano es el embudo, acuérdense, es el infundíbulo, ¿sí?
y el infundíbulo recibe al óvulo precisamente después de que este va a caer en el infundíbulo y lo va a llevar hasta el oviducto. Y en el oviducto, yo no sé desde cuándo tengo este error, ¿sí? Pero aquí hay un error, ¿sí? Desde que se liberó, ¿sale? Ok. Los óvulos reciben el óvulo que el infundíbulo transporta desde que se liberó desde que se liberó del folículo. Sí, acuérdense, el folículo maduro liberó al óvulo, el óvulo cae al infundíbulo, el infundíbulo lo lleva hasta el oviducto, en el oviducto llegan los espermatozoides y ahí hay la unión, ¿sí? Los embriones comienzan a desarrollarse, abandonan los oviductos a los pocos días después de la fecundación, ¿sale? Déjenme en este momento, vamos a hacer, es que tengo otra diapositiva, otra presentación. Aquella sí me voy a ir muy rápido, ¿por qué? Porque pues es muy, ¿cómo se llama? Es muy específica, tiene muchos nombres, así que no vamos a entender y todo eso, pero es básicamente cómo evoluciona, cómo madura durante el camino el espermatozoide para que lleve a cabo la fecundación del óvulo, ¿sí? Entonces son 48, pero me voy a ir ultra archi mega rápido, ¿sale? Entonces, esto fue de un seminario que dieron acá en Zootecnia hace un rato, el 8 de mayo de 2019, y bueno, desde entonces pues no ha cambiado el proceso, ¿sí? Las aventuras de los espermatozoides y sus enemigos. El espermatozoide, bueno, es una célula altamente especializada, alargada y bien adaptada para atravesar el tracto reproductor masculino, el femenino y lograr la fertilización del óvulo. Estas son las dimensiones normales de un espermatozoide humano. Obviamente se imaginarán que esto no la presentó una doctora, pero de medicina humana, entonces todo lo que estuvo hablando se relaciona más con humanos, ¿sí? En fin. Y aquí tenemos de 4 o 5 micrones la cabeza y luego el acrosoma, bueno, que el acrosoma está por acá, es lo que está redondeando la cabeza, y la parte de media del espermatozoide de 5 a 8 micrones y la cola de alrededor de 45 micrones, ¿sí? Estos son diferentes formas de cabeza del espermatozoide, ¿sí? Todas normales, ¿sí? Y esto es cuando se hace un corte longitudinal de la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Aquí tenemos el acrosoma, ¿sí? Que es la parte más exterior, luego viene el núcleo que es la parte central de la cabeza, lámina postacrosomal, ¿sí? Que es esta que está aquí abajito, ¿sí? Luego un espacio perinuclear, esto que está aquí, una placa basal, que es esta placa que está aquí, ¿sí? Déjenme otra vez, puntero láser, ¿sí? Que es esta la placa la placa basal, ¿sí? El centríolo proximal, que lo tenemos aquí, ahí donde está el puntero, ¿sí? Una columna segmentaria, que es esta de aquí, que corre de aquí hasta acá, ¿sí? Y luego viene un hélice mitocondrial, axonema, sí, es lo que les decía, va a haber algunos nombres que, bueno, pues esto es mucha especialidad, ¿sí? Nosotros no vamos a manejarlos a este nivel, ¿sí? Entonces, el 10 aquí hay un anillo y luego viene una fibra densa y una vaina fibrosa, ¿sí? Todas son partes del espermatozoide, ¿sí? Lo que les decía, aquí es el caso del hombre, pero bueno, de cualquier manera, acuérdense que es en esencia lo mismo. Aquí
tenemos el parénquima testicular, toda esta parte del parénquima testicular y todo eso, sí. De aquí hay el conducto eferente, lleva los espermatozoides al epidídimo, sí, que aquí tenemos la cabeza, aquí el cuerpo y acá la cola del epidídimo, y luego el conducto deferente que lo va a llevar hacia la uretra, si la uretra es esta parte, la parte media de acá, ¿sí? Entonces lo va a transportar por acá y acá se van a ir agregando las diferentes, los diferentes líquidos acompañantes de los espermatozoides, ¿sí? De dentro de ellas, bueno, la próstata, ¿sí? Y acá hay cuerpos cavernosos. Acuérdense que en el hombre, al igual que en los équidos en general, la erección es por el llenado de vasos de cuerpos cavernosos, ¿sí? En fin, y acá está el glande y la abertura de la uretra. Bueno, pero eso sí. Y esto sería como que un testículo. Viene la túnica albuginea que decíamos, ¿sí? Y acá están los túbulos seminíferos. Aquí está, todo este es el parénquima testicular, ¿sí? Va a ser donde se encuentran los túbulos seminíferos. Acuérdense que las células de Leydig no las podemos visualizar acá. ¿Por qué? Porque son las que están deteniendo a los túbulos seminíferos. Y aquí estas en realidad son tanto inervaciones como venas y todo eso. Los túbulos son microscópicos, ¿sí? Y bueno, aquí va a haber espermatogones, espermatozoides primarios y secundarios, espermáteas y las células de Sertoli. Todas esas estructuras ya las vimos en un esquema, ¿sí? Aquí en realidad podemos ver grosso modo, ¿sí? Esto sería el conducto eferente, el parénquima testicular, la túnica albuginea, esto es el epidídimo, ¿sí? Y aquí está, acuérdense que esto es, el músculo cremaster, sí, que va a bajar o a subir el testículo dependiendo de la temperatura ambiente, ¿sí? En fin. Y aquí tenemos, bueno, primero la espermatogénesis, que la espermatogénesis es la formación de los espermatozoides. La espermatogénesis comprende mitosis, meiosis y espermiogénesis. ¿Qué es mitosis? Bueno, mitosis es una división tal cual. ¿Qué es una meiosis? Es otra división. ¿En qué se diferencia de la mitosis? Esta es una división ultra archimega hiper importante. ¿Por qué? Le voy a dar un 10 para el curso, ¿sí? Quien me diga cuáles son los 2 eventos importantes que pasan en la meiosis desde el punto de vista evolutivo genético de producción animal. Es un 10 para el curso. Híjole, de hecho ya vi que tienen que tienen una respuesta ahí en la lámina. ¿Nadie? ¿Me están oyendo? Jóvenes. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuáles la son? Formación de óvulos y espermatozoides. A ver, estamos hablando de la espermatogénesis. La pregunta es, ¿cuáles son los 2 eventos ultra, archimega, hiper importantes de la meiosis? A diferencia de la mitosis, ¿sí? Desde el punto de vista evolutivo, genético, de producción animal, ¿sí? Que tiene la meiosis y que no tiene la mitosis. ¿Cuáles son estos 2 eventos? Nada. El cruzamiento, multiplicación de los cromosomas, como su separación también, me parece. Por ahí Hacia va. las diferentes cargas polares. Bueno, ya, porque hasta aquí, porque sí, no, después se buscan en Google y ya, pues sí, sí. Pero una iba por ahí, por lo que hizo compañero, ¿sí?
La número 1 es una reducción del número diploide a haploide. Era lo que más se acercó. Y la otra es que, y por eso les dije que ahí tienen una respuesta en la lámina, ¿sí? Que efectivamente, así como le dice espermatozoide al otro, dice, no te agüites, tú eres único e irrepetible. ¿Por qué? Pues porque en la meiosis ocurre un proceso de intercambio de información genética que hace que cada uno de los cromosomas, de los gametos, sea único e irrepetible. Ningún espermatozoide contiene la misma información genética, así como lo estoy diciendo. Esa es una ventaja evolutiva, adaptativa, genética, porque así se mantiene la variación genética, ¿sí? Y el genetista, su materia prima de trabajo es la variación genética, ¿sí? Por eso, bueno, sí. Y en la espermiogénesis es ya la formación, como que los retoques finales del proceso de formación de espermatozoides. Es decir, es eliminación de un líquido que no debe de ir ahí, en fin, todo eso, ¿sale? Aquí tenemos la espermatocitogénesis tipo A, espermatogénesis tipo A. Espermatogenia intermedia, espermatogenia tipo B, espermatocito primario, ¿sí? Y vean los espermatocitos secundarios, ¿sí? Espermátidas, y ya una vez que tenemos las espermátidas, bingo, ya está, tenemos los espermatozoides, ahí van a evolucionar, ¿sí? Entonces, eso es el proceso de espermatocitogénesis, así como parece medio trabalenguas. Luego vamos a hablar de más trabalenguas un poquito más adelante, ¿sí? Y luego la espermiogénesis. ¿Qué decíamos que era la espermiogénesis? Es el retoque final que sufren los espermatozoides en el proceso de espermatogénesis. Entonces, vean, y es lo que está acá, espermacitogénesis, vean, está como resaltado o como cuando ustedes le ponen negritas a las primeras 3 líneas, bueno, sí está, eso es espermacitogénesis, ¿sí? Y espermiogénesis, acá pues las últimas 2 líneas son las espermiogénesis. Porque vean, dice, las espermátidas esféricas se convierten en espermatozoides alargados, se forma el acrosoma, el flagelo, se elimina el exceso de citoplasma. Eso es de lo que les decía. Son los retoques finales de la espermacitogénesis, la espermiogénesis. Y luego, pues luego viene la formación de espermatozoides en el hombre, que inicia entre los 10 y 14 años de edad, ¿sí? Y acá está una representación esquemática de eso, ¿sí? Aquí tenemos las mitocondrias, el núcleo y todo eso, y vean ustedes cómo empieza aquí primero, hay una, ¿cómo se llama? Una conjunción aquí el aparato de Golgi se acerca al núcleo y empieza a hacer aquí una división, empiezan a haber divisiones y aquí es precisamente la reducción de, aquí que, ¿cuánto número de cromosomas tiene esta célula? Esta y esta. Pues tiene 2N y aquí pues ya tiene N. Entonces, esto es el paso ultra archimega importante de la de la meiosis, ¿sí? Entonces, y aparte, pues aparte aquí ya hubo una recombinación de información genética por el entrecruzamiento. Y es ahí donde se genera que cada uno de estos espermatozoides sea único, ¿sale? Y entonces esto ya es, esta es la gota citoplásmica y bueno, en fin, acá ya está formándose todo, el espermatozoide, las diferentes estructuras, las subpartes, en fin. Y aquí tenemos el epidídimo. El epidídimo es toda esta parte que está coloreada, sí, que está resaltada en colorcito, sí. Todas estas comunicaciones son los vasos eferentes y lo lleva aquí en una primera instancia a la cabeza del epidídimo, al cuerpo y después a la cola. Y de hecho aquí está.
cabeza, cuerpo, cola, conducto de hasta 6 metros de largo, maduración, adquieren movilidad, cambios morfológicos y bioquímicos, almacenamiento hasta 6 millones de células. ¿Sí? Déjenme ver si puedo cambiar esto. A mí no me gusta pues no me dejó ya. Aquí, ¿por qué? Porque esto, pues espérate, aquí, no, sí me dejó, perfecto. Sí, porque, digo, esto no es correcto. Sí, de hasta 6 metros de largo y cambios morfológicos hasta 6 millones de células. Ok, listo, sí. Yo no sé, a veces como que tiene uno, así, pero bueno, ya quedó mejor. Sí, entonces, y acá está otra vez el otro testículo y tenemos aquí otra vez el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, en fin. Ok, ahí está. Sí, y bueno, eso es lo mismo, sí. Y bueno, el paso del epidídimo hasta la eyaculación. Esto es precisamente ¿cómo se llama? Cómo van los espermatozoides de aquí, pasan por todo este conducto deferente y llegan hasta por aquí y hasta que llegan a la uretra, en fin. ¿Sale? Y luego viene el proceso de capacitación y esa foto que están viendo ustedes es precisamente el proceso de fertilización, ¿sí? Los espermatozoides adquieren la habilidad de fertilizar al óvulo durante su paso por el tracto reproductivo de la hembra. De hecho, el paso reproductivo es un paso que se da básicamente por contracciones, ¿sí? Los espermatozoides en ninguna especie van a tener la capacidad de desplazarse por su propio movimiento tantísima distancia. Y es que piensen en el tamaño de un espermatozoide, hablábamos de cerca de 50 y piquito de micrones, ¿sí? Y el oviducto, del oviducto de donde son depositados los espermatozoides hasta el oviducto son varios centímetros. Entonces sería más o menos como un viaje así interestelar, más o menos entre nosotros. Es decir, si vamos de aquí, no sé, a la galaxia más cercana, así se tendría que transportar unos espermatozoides. Entonces, ¿cómo es que se transportan? Por las contracciones del aparato reproductivo de la hembra. ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios estructurales de la captación? Remoción y redistribución de proteínas y glucoproteínas específicas, cambios en la distribución de lípidos, disminución de colesterol, aumento de la permeabilidad de iones y una activación de sitios receptores. Y si ustedes se fijan como que esto es un poquito más a fondo de la fisiología, efectivamente, estos son los cambios bioquímicos que van a suceder en las diferentes estructuras que forman parte del espermatozoide, que es lo que va a capacitar a ese espermatozoide para que pueda penetrar las capas más exteriores del óvulo, ¿sí? En la capacitación se pierden y redistribuyen las proteínas, lípidos y azúcares de la membrana plasmática, ¿sí? La actividad bioquímica es importante. La reacción acrosomal es un evento dependiente del calcio que se inicia con la fusión de las membranas plasmática y acrosomal externa. Dicha fusión permite la liberación de las enzimas contenidas en el acrosoma que se requiere para la penetración de las capas externas del óvulo. Dicha fusión permite la liberación de las enzimas contenidas en el acrosoma. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se liberan estas acrosomas, estas enzimas del acrosoma del espermatozoide, no puede haber las reacciones bioquímicas que permitirían que el espermatozoide pueda penetrar al óvulo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles enzimas? Acrosina, que es un receptor de las proteínas de la ZP, no me pregunten qué es la ZP, y como proteasa, proacrosina, hialuronidasa, neuraminidasa, esterasa, acrogranina. No me pregunten, pero se entendería que son enzimas que van a encontrarse en el acrosoma del espermatozoide y que se van a liberar
cuando se vaya acercando al óvulo, ¿sale? Y aquí está precisamente, sí, vean ustedes, aquí está el acrosoma muy bien formadito, aquí hay una liberación ya de las, ¿cómo se llama? De las enzimas, y hay una degradación de toda la parte del acrosoma, y de esta manera estaría entonces en posibilidades de poder penetrar al óvulo. Dicha fusión expone la membrana acrosomal interna y permite la liberación de las enzimas líticas, que son enzimas que rompen, pues, contenidas en el acrosoma. El incremento de la concentración intracelular de calcio, sí, es uno de los eventos centrales durante este proceso, ¿sí? Aquí tenemos espermatozoides de humano, que sería un espermatozoide de humano, ¿sí? Se tiene la N-acetilglucosamina y o el ácido ciálico, y que van a disminuir en la membrana plasmática, ¿sí? La manosa aumenta, la membrana acrosomal interna al inducir la reacción acrosomal, ¿sí? La manosa aumentan, la membrana acrosomal interna al inducir la reacción acrosomal, ¿sí? Fucosa aumenta al inicio y después disminuye las vesículas y membrana acrosomal interna. Estas son fotos de muy alta resolución y son los cambios estructurales que pasan en la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Los cambios en los carbohidratos, bueno, aquí se tiene N-acetilglucosamina y ácido ciálico y la manosa, ¿sí? Entonces, estos serían los cambios en los carbohidratos. Luego viene una fusión, ¿sí? Y aquí tenemos la vesícula del acrosoma. Y a ver cómo está este asunto, ¿sí? Porque acuérdense que si van a llegar un montón, varios van a estar a punto de penetrar. Entonces, ¿cómo se logra? Ah, bueno, precisamente el primero que logre liberar sus enzimas que permitan el ingreso al interior del óvulo, sí, ahí él va a ser el que va a entrar precisamente, pues, sí. Y si ustedes se fijan aquí, aquí no está rota toda esta parte que está coloreada en amarillo hasta que la rompió. Entonces ya aquí por más enzimas que liberen, los demás ya no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción, ¿sí? Entonces, el chiste es que el espermatozoide atraviese la zona pelúcida y se va a generar una reacción que impide que otros más entren, sino que lo que estuviera pasando. Ah, bueno, si no estuviera pasando que puede un óvulo ser fertilizado pues, por más de un espermatozoide, y eso no es posible. El individuo moriría en todo caso, ¿sí? Aquí tenemos un esquema, sí, del aparato reproductivo en el caso de la mujer, vaya. Y aquí tenemos el ovario, las trompas de falopio o el infundíbulo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El oviducto, ¿sí? Y luego los cuernos uterinos. Y toda esta parte, de hecho, toda esta parte va a ser un tejido de preparación. Esto no, acuérdense, esto es el cervix, ¿sí? Toda esta parte de aquí, ¿sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? Para precisamente que sirvan de agentes nutricionales en las primeras etapas de la gestación, ¿sí? Solo docenas de espermatozoides llegan a las trompas de falopio, ambiente que hay un ambiente adecuado, sales pH con nutrientes para vivir varias horas, ¿sí? De hecho, varios días. De hecho, acuérdense ustedes que no hemos visto eso. Pero ahorita, bueno, un poco más adelante vamos a ver que los gametos, tanto masculino como femenino, tienen una cierta vida útil. Entonces, ¿cuál es el objetivo en producción animal? Ah, bueno, el objetivo es que haya una coincidencia de la vida fértil del óvulo y de la vida fértil del espermatozoide. Si esto pasa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, bueno, muy probablemente va a ocurrir la fertilización, ¿sí? Algunos agentes oxidantes producidos por los espermatozoides inmaduros dañan a los espermatozoides maduros durante su paso por el epidídimo. Ah, caray.
algunos agentes oxidantes producidos por los espermatozoides inmaduros dañan a los espermatozoides maduros durante su paso por el epidídimo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Compiten los maduros contra los jóvenes? Así es. Y esto tiene sentido, para mí que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los más recientemente formados van a dañar a los más viejitos espermatozoides, ¿sí? Entonces, ¿eso qué querría decir? Bueno, que los más recientes son los que van a tener más chance de fertilizar, ¿sí? Y de hecho, vean ustedes acá, este dato que tenemos acá, el porcentaje de embarazos mejora tras su tratamiento con antioxidantes. ¿Por qué? Porque entonces los espermatozoides más recientemente formados ya no van a poder atacar, o bueno, van a atacar, pero ya no se van a degradar tanto con los oxidantes. ¿Por qué? Porque ahora tienen antioxidantes, ¿sí? En fin. Y bueno, la vagina está en contra de la supervivencia de los espermatozoides, tiene un pH ácido y un sistema inmune y muere el 90%. De hecho, pocos millones llegan al fondo de la vagina. El moco del cervix es degradado por encima, si se vuelve más fluido, se forman los canales que permiten subir, ¿sí? Que son, por donde les decía, a través de las de movimientos del tracto reproductivo interno, es como van a poder avanzar, ¿sí? Cualquier anormalidad les impedirá subir. Solo el 1% pasa al cervix, ¿sí? De todos los depositados allí cerca del cervix, solo 1% va a pasar, ¿sí? En fin, y aquí hay varias entradas falsas que son ciegas. ¿Dónde son esas entradas falsas? A lo largo del tracto reproductivo, ¿sí? Y acá tenemos el útero y células epiteliales y leucocitos, ¿sí? Los leucocitos tratan de destruir a los espermatozoides. De hecho, déjenme aquí, no me gusta esto, ¿sí? De hecho, aquí células y aquí también epiteliales y acá también, pues. Simplemente tiene que ser así, ya está, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí vamos. Y les decía, un 3% de los hombres infértiles tienen anticuerpos contra sus espermatozoides. ¿Qué es esto? Algo que produce el mismo hombre va a tener algo que afecta a los espermatozoides que él produce, ¿sí? En fin, esto es el caso de infertilidad masculina. La mujer puede formar anticuerpos contra el espermatozoide interfiriendo con el paso de ellos por el cervix, útero o las trompas de falopio, ¿sí? Son secretados a nivel del moco cervical, pueden por aglutinación de los espermatozoides impedir su ingreso al útero y pueden estar dirigidos contra diferentes regiones de la cabeza y del flagelo. Acuérdense que era el espermatozoide y sus enemigos, las aventuras. Entonces, todo esto es lo que tiene que lidiar y obviamente esto es para el caso del humano, pero habría también algo para el caso de las especies de animales domésticos, de mamíferos domésticos en particular, ¿sí? En fin, tóxicos, hay nanita, en fin, pues este es un preservativo, en fin, no es el caso en producción animal, pero bueno, ¿sí? Toxicología reproductiva se basa en que los efectos de los agentes tóxicos se pueden reflejar en numerosos sitios del aparato reproductor del macho y la hembra. En el macho surgen en los 70s por reportes de trabajadores expuestos. Se encontró disminución y ausencia de espermatozoides. ¿Sí? Hay alguna toxicología reproductiva. Y esto, jóvenes, el mensaje es para ustedes. ¿Sí? Yo no sé si ustedes sepan, deben saber que mucha de la gente de la mano de obra del campo en Estados Unidos pues es mexicana, ¿sí? Y allá todavía hay ocasiones que con todo y todo, sí, no se aplican todavía algunos productos que o no están completamente bien estudiados o que se conoce que tienen algunos efectos
detrimentales, ¿sí? Entonces, ¿por qué comento de esto? Porque hay que tener cuidado, máxime cuando en nuestro país todavía se pueden vender algunos productos que en otros países simplemente están prohibidos, ¿sí? Al grano, tengan mucho cuidado con lo que van a asperjar en una bomba asperjadora, ¿sí? Sea esto producto para los animales, sea producto agrícola, ¿sí? O sea, agroquímicos, pues, ¿sí? Ahí está el mensaje entregado, ¿sí? La rata es uno empleado para realizar pruebas de toxicología reproductiva. También se realiza, bueno, otros estudios, este tipo de estudios en ratones y conejos, entre otras especies. En humanos solo se evalúan daños en trabajadores después. Es lo que les decía, pues, o sea, como que me adelanté un poquito, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Los estudios pueden ser in vitro e in vivo. In vitro, pues, es que qué es lo que pasa en el tubo de ensayo. E in vivo, pues, es qué es lo que pasa con los hijitos que están teniendo los trabajadores expuestos, y eso hasta me eriza la piel, sí, en fin, pero bueno. Lo que les decía, vean, herbicidas, Yurón, usado para controlar malezas en cultivos de piña, plátano y caña de azúcar, y que se encarga también para mantener limpias las vías férreas, ¿sí? Atracina, inhibe la fotosíntesis, se usa desde hace más de 45 años, ¿sí? Hay un decremento significativo en el número de movilidad de espermatozoides, así como daño testicular. Y cuando fuera muerte de espermatozoides, pues no hay tanto problema, pero acuérdense, ¿qué pasaría si tiene efectos en la meiosis? Híjole, hasta escalofrío me da. O meiosis o mitosis, en la espermatogénesis, pues, ¿sí? Imagínense que se va un pedazo nada más de cromosoma, como, ¿sí? O que se vaya, o que induzca una mutación. Hijo de la torre, hasta escalofrío me da, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, en pocas palabras, con las bombas aspersoras, ¿sí? Esa mascarita, bueno, si es suficiente, pues está bien, ¿sí? Si no, hasta guantes, si es de, ¿sabes qué? Al dueño, ¿sabes qué? A eso no le entro, ¿sí? Discúlpame, pero ahí no, ¿sí? Y más ustedes que son jóvenes. Insecticidas, lindano, se usa para matar plagas y plagas agrícolas, está prohibido en Europa y Estados Unidos, pero sigue utilizando lo que les decía, malatión, insecticida y acaricida, por ejemplo, en mosca de la fruta, piojos, pulgas, diacinón, utilizado para controlar pulgas, cucarachas, moscas y otros insectos. El daño testicular, ocasiona daño testicular, maduración, producción, movilidad, morfología de los espermatozoides, ¿sí? Perfluorados, perfluoroalquil carboxilatos, PFOA y PFDA, aceleran algunos procesos, así como el flujo de calcio, y hace que en términos generales la espermatogénesis se vea influenciada, y ciertamente no de la mejor manera muchas veces, ¿sí? Terapéuticos, ketoconazol, vinclosolín, antimicóticos muy usados, sulfasalicina, antiinflamatorio, colitis, que se utiliza para la colitis, artritis reumatoide, efectos a nivel hepáticos, inmunológico, metronidazol, sí, nitrazepam. Entonces, al final de cuentas, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo ustedes que están en etapa fértil, pues, de esto, ¿sí? Fármacos de terapia contra el cáncer, la ciclofosfamida y el metilmetano sulfonato, sí, hay una reducción en el peso del testículo y epidídimo, una disminución de la movilidad y número de espermatozoides de la cola del epidídimo, un aumento de anormalidades morfológicas, sí. Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado, sí. Ya cuando estén de mi edad, ya se empiezan a despreocupar y todo eso, sí. Digo de estas cosas, sí. Ya después las preocupaciones vienen por otro lado, pero bueno. Otros compuestos, tolueno se utiliza como materia prima, poliuretano, medicamentos colorantes, perfumes, detergentes, sí. Afectó espermatozoides de epidídimo, la maduración y la reducción del número y la movilidad de ellos. El plomo, los espermatozoides lo incorporan durante su desarrollo y paso por el testículo y epidídimo.
hay un agrandamiento del núcleo y de la cromosoma, digoxinas, sí, acrilamida. Bueno, son diferentes productos que tienen efectos detrimentales sobre el proceso de espermatogénesis, sí. Y aquí tenemos un modelo del mosaico, sí. Entonces, simplemente esto es como es la membrana, cómo se da el intercambio de metabolitos del interior al exterior o viceversa, ¿sí? En fin. Confusión de las balsas lipídicas, colesterol, esfingo, estas son también son compuestos lipídicos que van a tener una cierta función, ¿sí? En la membrana celular, ¿sí? Colesterol, esfingolípidos, proteínas y glicoesfingolípidos, ¿se acuerdan? La esfingomielina y el colesterol, aquí tenemos la molécula y acá tenemos la del colesterol y todo eso, ¿sí? Entonces, espérate, ¿cómo es que el colesterol? Sí, el colesterol pues, no es tan malo, ¿sí? Entonces, bueno, es que para empezar hay colesterol de alta densidad y colesterol de baja densidad. El que es malo es el de alta densidad, ¿sí? Y el de baja densidad es benéfico. De hecho, el colesterol se requiere, se necesita para el metabolismo del organismo, ¿sí? Más en hombres, más en las membranas celulares, ¿sí? O más en los machos, pues, ¿sí? Balsas lipídicas, bueno, ahí son, ya vimos, son acumulaciones de lípidos, ¿sí? Entonces, los espermatozoides son células que tienen como misión la fecundación y para lograrlo deben afrontar numerosos retos y como todo ser vivo no están exentos de tener también enemigos de los que se tienen que cuidar. Existe una gran variedad de moléculas espermáticas que se consideran como responsables de la unión entre gametos. Sin embargo, en el espermatozoide todavía quedan por identificar más moléculas que son indispensables para la fecundación. Y bueno, eso es todo, ¿vale? Muy bien, pero esto, jóvenes, les decía, es el proceso de capacitación y fecundación. De hecho, por eso lo vimos, ¿sale? Entonces, lo veíamos precisamente por esta parte, ¿sí? Entonces, y después de que ya ocurrió aquello que acabamos de ver en la otra presentación, es que los embriones van a comenzar a desarrollarse y abandonan los oviductos a los pocos días después de la fecundación. Y bueno, en el útero, primero vamos a ver que es un órgano que va a variar de forma dependiendo de la especie, forma y tamaño, ¿sí? En la cerda los embriones se desarrollan en los cuernos uterinos, que es lo que da la capacidad más grande al útero de las cerdas, los cuernos uterinos. En la yegua, por el contrario, el cuerpo del útero es el que forma la mayor capacidad, el que determina la mayor capacidad uterina. Entonces, no sea extraño que el embrión se desarrolle en el cuerpo del útero y no en los cuernos del útero, como sí sucede en la cerda, ¿sale? Aquí se implantan los embriones en el útero, ¿sí? Y la implantación va a ocurrir por diversas estructuras. Ya veíamos en el caso de las vacas van a ser carúnculas, en el caso de las yeguas van a ser algunos pliegues que se van a encontrar donde se va a establecer la unión entre el útero, entre la madre y el embrión en su primera etapa. El cervix, bueno, va a ser la salida inferior del útero y va a ser un órgano muscular que comunica el útero con la vagina, hacia el cervix, útero y vagina. ¿Formado por qué? Formado por una estructura especial dependiendo de la especie. Sí, anillos o folders, o pliegues, no folders. Sí, el cervix va a estar cubierto por células de mucosa. No solo el cervix, todo el tracto reproductivo de la hembra. De hecho, los diagnósticos de preñez, la determinación de la fase del ciclo estral, anteriormente se hacía mediante biopsias. ¿Qué es una biopsia?
es tomar un pedacito de las diferentes capas que están componiendo el tracto reproductivo, generalmente de la vagina, ¿sí? Se estudiaba en el laboratorio y se determinaba por el número de capas, por el número y tipo de capas de células que tenían. Dice, esta célula, esta hembra está en tal fase y todo eso, ¿sí? Eso no se hace más. Eso se hizo allá cuando se iniciaba todo esto, diagnóstico de gestación, bla, bla, y eso, sí, en fin. Bueno, estas células cambian de un ciclo estral a otro y así como entre ciclos estrales y también en la gestación, ¿sí? Y la abertura del cérvix también cambia con el ciclo estral, ¿sí? Se entendería entonces que en la medida que está más cerca al celo va a haber una mayor abertura, y no se diga cuando va a acercarse el parto. Sí, de hecho, durante el parto, el cérvix toma un diámetro igualito que el de la vagina, ¿sí? Por donde va a salir finalmente el feto, ¿sí? Entonces, va a estar de un diámetro muy pequeño en comparación con el de la vagina, ¿sí? Todo el tiempo, salvo cuando ocurre el parto. Sí, que se imaginarán ustedes que tiene que tomar un diámetro similar al de la vagina, ¿sí? Pero eso es solo durante el parto, ¿sí? En fin. La vagina es el órgano de copulación en el apareamiento y es el canal de nacimiento durante el parto. Su superficie mucosa cambia durante el ciclo estral. Si está húmeda y la hembra está en estro, muy probablemente esté lista para el apareamiento. Si estuviera seca, muy probablemente esté fuera del celo. A la vagina llega la uretra, que es por la parte inferior del piso de la vagina, ¿sí? Y bueno, acuérdense que la uretra es el conducto excretor del sistema urinario procedente de la vejiga. Por ahí se transporta estrictamente orina en el caso de la hembra, y orina y semen en el caso del macho, ¿sale? La vulva es el órgano más externo del aparato reproductor de la hembra y está formada por dos pares de labios vulvares, labios menores, labios mayores, ¿sí? Que están, de hecho, a veces no son tan conspicuos, es decir, no son tan evidentes, ¿sí? El clítoris es un órgano muy sensible localizado en el extremo inferior ventral de la vagina, es el homólogo del pene, por lo menos en términos de origen embrionario, es exactamente el mismo, ¿sí? Y les decía, ha habido algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, se dice que el clítoris es un órgano con un montoncísimo de terminaciones nerviosas, archi, ultra, mega, hipersensible, ¿sí? Entonces, alguna vez algún profesor dijo, bueno, sí, ¿qué pasaría si damos un cierto número de masajes al clítoris al momento de inseminar? ¿Será que habría una mayor producción de progesterona? Sí, esto fue, ¿cuáles serían los tratamientos? Sí, a ver, la idea es, ¿hay un efecto del número de estimulaciones al clítoris sobre el porcentaje de gestación? Ya decíamos que lo que importaba era tener hembras gestantes. De hecho, es muy importante, vamos a ver un poco más adelante, que determinemos si una hembra está gestante o no. ¿Por qué? Por todas las implicaciones productivas que tiene. Sí, entonces se imaginarán que tener el mayor porcentaje gestante de hembras es importante. Entonces, con todos estos antecedentes, un profesor hizo el siguiente experimento. Dijo, bueno, voy a ver si el número de estimulaciones al clítoris tiene efecto en el porcentaje de gestación. Por un 10 nada más para esta unidad, dígame, ¿qué tratamientos se les ocurre que podrían ser para hacer esa prueba? Están llevando experimentación, ¿no? ¿O cómputo? Cómputo. Sí, estamos llevando cómputo. Sí, bueno, y todavía ustedes no tienen profe, pero ya mero, ya me están autorizando la convocatoria. A ver, pero díganme, a ver, ¿cuáles serían, cómo harían para estudiar eso? Para estudiar si el número de
Es más, habría dos maneras, ¿sí? Y le voy a dar un 10 para el curso a quien me diga las dos maneras de estudiar esto desde el punto de vista estadístico. Órale, mano. Es un 10 para el curso. Uno está re fácil, el otro sí es un poquito más difícil. A ver, vean, la pregunta es, ¿cómo estudiarían si el número de estimulaciones al clítoris tiene un efecto en el porcentaje de gestación? ¿Cuál sería la variable de respuesta? Pues ya les acabo de decir, porcentaje de gestación. ¿Y cuál sería la variable independiente? Creo que todavía no saben esas cosas, no han oído hablar de esas cosas. Pero digo, los más avesados puede ser que sí. La variable independiente sería número de estimulaciones al clítoris, ¿sí? ¿Y cuáles serían los tratamientos? Ah, pues a un grupo de hembras, este trabajo se hizo en borregas, ¿sí? A un número de borregas le pongo 0 estimulaciones, a otros 5, al otro 10, al otro 15, al otro 20. Digo, si tengo borregas suficientes, obviamente, ¿sí? Para este tipo de estudios, dada la respuesta, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? Vamos a tener una variable categórica. Sí o no está gestante. No es, está 0.5 gestante, o 0.7, o 1.5, o 2, no, no, no. Esas son variables cuantitativas. Las otras son categóricas. Sí o no, listo, nada más. ¿Está o no está gestante? ¿Sí? Entonces, dada la respuesta, se tiene que tener un montón de repeticiones del tratamiento, ¿sí? Entonces, entre más tengan, mejor, ¿sí? Entonces, en concreto, después de tanto rollo, ¿sí? ¿Cuáles son las dos maneras de probar si hay un efecto del número de estimulaciones? Mediante regresión. Es decir, ustedes a unas cuantas borreguitas las estimulan 2 veces, a otras cuantas 3 veces, a otras 4, otras 5, otras 6, otras 7, bla, 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 y así se van, ¿sí? Eso va a ser por medio de regresión, ¿sí? Y la otra por medio de tratamientos. ¿Y cuál sería el tratamiento? 0, 5, 10, 15 y 20 estimulaciones, ¿sí? Y las repeticiones, las repeticiones para las de 10 estimulaciones siempre van a tener 10. Y las de 15, siempre 15. Y las de 5, siempre 5. ¿Y cuál es la diferencia? En que yo cuando lo estudié mediante regresión, las estimulé a 5 borreguitas 2 veces, a 3 borreguitas 3 veces, a 4 borreguitas 4 veces, a 10 borreguitas 5 veces, y así se van. Es decir, la variable independiente está observada en un rango casi seguidito. Eso, jóvenes, es regresión. Ya pero esta clase no es de estadística, ¿sí? Ya no sé, cuando Meli les dé biometría y todo eso, le van a poder decir eso, ¿sale? En fin, pero bueno, entonces, para acabar el comentario de esto, no hubo efecto, ¿sí? No hubo efecto de número de estimulaciones al clítoris, ¿sí? Es decir, no hubo diferencia entre si a una borreguita la estimulaban 0, a otra 5, a otra 10, a otra, en fin, ¿sale? No hubo efecto, ¿sí? Y luego viene reproducción en las aves de corral, en las hembras. Pues acá decíamos que, acá no decíamos, pero estamos diciendo que las crías nacen de huevos, fuera del cuerpo del ave. ¿Sí? No hay ciclos estrales ni gestación. Ustedes no han visto una gestación ni un ciclo estral en las gallinas, ¿sí? La pollita al nacer tiene 2 ovarios y 2 oviductos, entendiendo por oviducto todo el tracto que va desde el infundibulum hasta la cloaca. Ese sería el oviducto.
Ya hemos comentado que en aves se llama oviducto a todo el tracto. ¿Por qué? No me pregunte. ¿A qué me atrevo a especular acerca del nombre? A oviducto. Oviducto como que conducto del huevo. Y si ese es el asunto, pues creo que la especulación tiene algo de bases, ¿sí? Pero es solo mi especulación, ¿sí? Entonces, el ovario y oviducto derecho no se desarrollan, ¿sí? El ovario es un racimo de huevos adherido al dorso de la gallina. Y acá, bueno, hay óvulos en varias fases de crecimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando dos yemas, dos óvulos se liberan con una separación de unos poquitos minutos? Pues es cuando vamos a observar huevos de doble yema, ¿sí? ¿Y eso es normal? No es normal. ¿Es deseable? No es deseable. ¿Por qué no es deseable? Porque se considera como una anormalidad, ¿sí? En el cual hay un mayor desgaste metabólico de la hembra. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor demanda de nutrimentos, ¿sí? En fin. Los folículos son de gran tamaño, de hecho la yema, así como todo el mundo hemos visto una yema, pésenla cuando está cocida y verán que va a pesar varios gramos y entonces es de gran tamaño. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un huevo? 60 gramos, ¿sí? Aprox, ¿sí? En fin. Y al liberarse el huevo, o sea, el óvulo, no hay formación de cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona, no hay gestación. Y bueno, eso es lo que tenemos un poquito más arriba, de hecho, en la línea 2, ¿sí? En fin. El oviducto es un tubo glandular que va del ovario a la cloaca, ¿sí? Y va a estar compuesto por varias partes. El infundíbulo recibe la yema o el óvulo, pues acuérdense, si el infundíbulo, esa es su papel, no importa si es mamífero, no importa si es ave de coral, si es una ave, ¿sí? Él se va a encargar de recibir la yema, ¿sale? Luego viene el magno o magnum, y de hecho también es infundíbulo o infundibulum. Depende si es en españolizado, ya españolizado, si es en latín, en fin, bla, bla. Sí, pero como aquí no es latín, pero bueno, de cualquier manera se lo va a encontrar como magno o magnum. Y aquí va a secretar la albúmina espesa. Acuérdense que ya llegó la yema. ¿Qué es lo que se le va a adicionar a continuación? La clara, ¿sí? Bueno, esa es la albúmina espesa, ¿sí? Y en el istmo va a añadir las membranas del cascarón. Todo mundo hemos comido un huevo cocido, ¿sí? Cuando ustedes estrellan el huevo y todo eso, sí, y retiran estrictamente el cascarón, va a quedar una membrana. Bueno, en el istmo se añaden esas membranas. Esas son a las que nos estamos refiriendo, ¿sí? Y en el útero, el útero se va a secretar una albúmina ligera, muy ligera, el cascarón y el pigmento del cascarón. El cascarón son depósitos de calcio mayormente, ¿sí? Entonces, ¿y dónde va a llegar ese calcio? Si no van a tener una bomba ahí que va a poner alrededor del huevo, no. Va a ser ahí donde la gallina tarda la mayor parte del día, ¿sí? Formando el cascarón, ¿sí? Y luego el pigmento del cascarón. Y el pigmento del cascarón, ¿quién lo determina? Si lo pone rojito, blanquito o como la cócona, ¿sí? Blanco con con motitas obscuras, ¿sí? Cafés o negritas, medio negritas, ¿sí? Eso lo va a determinar la genética del animal, del ave, ¿sí? En fin. Y la vagina, bueno, ya va a ser simplemente un órgano de paso, ¿sí? El tiempo aprox que pasa desde que se libera la yema, o sea, el óvulo, hasta que sale el huevo, es un poquitín más
de 24 horas. Las aves que incuban no ponen huevos. Las aves que incuban se dice que están cluecas, ¿sí? El nombre técnico es cluecas, clueques, ¿sí? Ustedes pueden tener otros nombres y eso, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Una representación, folículo, un óvulo maduro que ya se lo está liberando el ovario, ¿sí? Y tienen un montón de otras yemas, ¿sí? Y ahí lo va a tener el infundíbulo, que es el que va a captar el óvulo, ¿sí? La yema, ¿sí? Y luego viene el magnum, ¿sí? O magno, ¿sí? Que va a ser, que es un segmento albugíneo, luego viene el istmo y luego el útero, finalmente la vagina y la cloaca. Acabamos de ver qué es lo que pasa en cada una de estas partes del oviducto. Vean, del infundíbulo a la vagina se va a conocer como oviducto, ¿sí? Y los testículos, en el caso del macho, los testículos, bueno, van a estar ocultos en la cavidad abdominal. Déjenme, puntero láser, bla, bla, bla. Y aquí tenemos los testículos y aquí tenemos el epidídimo y bueno, la parte, son la cola y luego lo que va a ir hacia el exterior va a ser otra vez el conducto deferente y al final de cuentas acá tenemos la cloaca y en la cloaca hay una papila copulativa. El pene en el caso de las aves va a ser un aparato rudimentario, ¿sí? En el caso del macho, de las aves macho. Sí, bueno, luego viene la espermatogénesis, que ya la vimos allá en la otra presentación, y la espermatogénesis no es más que un proceso en el que se van a producir los espermatozoides. Sí, este proceso se realiza en los testículos y va a comprender tres fases. Una fase proliferativa, la otra es la de meiosis o espermacitogénesis, y luego la espermiogénesis o espermiohistogénesis. Y ya vemos aquí qué es lo que pasa, ¿sí? En la meiosis ya vimos cuáles son dos de los procesos o dos de las implicaciones grandes que tiene. Y la espermiogénesis o espermiohistogénesis, ya decíamos que es como que el retoque en la formación de los espermatozoides, es decir, abarca el proceso que va de las espermátidas a los espermatozoides, ¿sí? Y de ahí ya van a pasar después al epidídimo y ahí es donde van a ocurrir varios cambios en un proceso de maduración, ¿sí? Bueno, la meiosis aquí está, vean, en la meiosis la célula diploide se divide dos veces, en la meiosis 1 y la meiosis 2, cada división consta, o la meiosis está compuesta por la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada división consta de la profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Se generan 4 células haploides o N, empezaron siendo 2N, cuando terminan son N. Y esto aquí, en esto que está aquí, es decir, se generan 4 células haploides genéticamente recombinadas. Y esto es una oración ultra, archi, mega, hiper importante, ¿sí? Se generan 4 células haploides. Hay una reducción en el número de cromosomas. Y hay un proceso de recombinación genética. No hay dos gametos que tengan el mismo o la misma información genética. No hay. Así, sencillo. ¿Sale? Espermiogénesis. Bueno, les decía que son los cambios que ocurren en las espermátidas para su última transformación a espermatozoides. ¿Cuáles son estos cambios? Hay una condensación del núcleo, una formación del acrosoma. Ya sabemos que es el acrosoma, es la capita que está redondeando a la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Ahí el desarrollo de la cola y la eliminación de la mayor parte del citoplasma en esa gota plasmática
que veíamos en la otra presentación, bueno, ahí se va a formar y ahí se va a retirar, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia? Espermatogónea, espermatozoide primario, espermatozoide secundario, espermátida, y luego de la espermátida en la espermiohistogénesis o espermiogénesis va a ocurrir el paso de espermátida a espermatozoide, ¿sale? ¿Qué hormonas están involucradas? Espermatogénesis, formación de los espermatozoides. Testosterona. La testosterona va a encargarse de o se relaciona con las características sexuales secundarias del macho, ¿sí? O sea, que un macho parezca macho se debe a testosterona, ¿sí? Y la FSH, sí, bueno, la FSH va a promover la espermiogénesis. ¿Qué decíamos que era la espermiogénesis? Los retoques finales en la espermatogénesis, ¿sí? Y la LH, bueno, la LH va a actuar en las células de Leydig para que secreten testosterona, ¿sí? Y la inhibina va también a participar en las células de Sertoli inhibiendo la secreción de FSH, ¿sale? Muy bien. Luego viene la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso semejante a la espermatogénesis, ¿sí? Aquí, allá fue formación de gametos masculinos, aquí es la formación de gametos femeninos. Igual comprende el proceso de meiosis en dos divisiones, pasa de 2N a N y la recombinación genética. Esta también que lo ponemos ahí en una oracióncita, de hecho no es ni oración, sí, es un enunciado ahí. Sí, es ultra archimega poderoso. ¿Por qué? Porque no hay, ahí es donde se genera variabilidad genética. ¿Y eso qué? Es con lo que trabaja el genetista, ¿sale? La ovogénesis comprende 3 fases: multiplicación, crecimiento y maduración. Caray, ¿cómo? Multiplicación es el número en que las células sexuales de la hembra se reproducen. Esto sucede antes de que nazca. Una vez naciendo la hembra, hasta ahí se multiplicó el número de células reproductivas, células que eventualmente pueden dar origen a un óvulo, ¿sí? Aunque tiene esta limitación por el número, es decir, es finito el número, ¿sí? En realidad, una hembra necesitaría, no sé, varios decenas de años, centenas de años, quizá milenios, y para que se pudieran desarrollar todas y cada una de las células que se pueden convertir a óvulos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y cuándo se reinicia eso? Eso se reinicia en el proceso de cuando la hembra entra a la pubertad. Ahí se reinicia otra vez el crecimiento y maduración. De hecho, la maduración es cuando ocurre el ciclo estral, ¿sale? Multiplicación, ¿sí? Bueno, aquí hay una división meiótica, se forman las ovogonias y esta fase ocurre antes del nacimiento, ¿sí? Crecimiento, las ovogonias se transforman en ovocitos primarios. Maduración, con la pubertad se reanuda la gametogénesis. Los ovocitos primarios comienzan a aumentar de tamaño y termina la primera división meiótica. ¿Qué secuencia llevan? Bueno, la ovogonia, ovocito, empieza con la ovogonia, luego espermatocito primario, ovocito secundario y finalmente el óvulo, ¿sí? ¿Qué hormonas participan? La FSH, que ya decíamos nosotros, se va a encargar de que haya un crecimiento y desarrollo de los folículos. Crecimiento y desarrollo folicular. Y la LH, un pico plasmático, un pico en la sangre de LH. Cuando digo pico me estoy refiriendo a un aumento en la concentración de la LH, ¿sí? Entonces, si hay un aumento en la concentración plasmática de LH, se va a asociar con ella la ovulación.
¡Tarán! Hasta aquí llegamos en esta primera fase, jóvenes. Aquí vamos a empezar unos trabalenguas. Entonces, yo quisiera que nos detuviéramos en estos momentos. Y pues nos vemos, ¿sí? Ay, en la torre, yo creí que había avanzado un montón y no. Es que vean ustedes cuántos son 42 de 152, no vamos en la tercera parte, pero vamos avanzando bien, ¿sí? Entonces, aquí nos quedamos y nos estamos viendo. La próxima clase que es mañana. ¿Sale? ¿Sale, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, no sé qué tan posible sea de que nos pudiera, o en mi caso me pudiera aclarar. Es que tengo dudas sobre el cuadrado de Pearson. No Ajá. le entiendo muy bien al inciso B y C. Bueno, no sé exactamente qué es lo que se tenga que hacer. Entonces, no sé si A podría ver, apoyarme. ¿tienes las capturas de pantalla que les dije que hicieran? Sí, A ver, proyéctame. Es que no me acuerdo qué dice el inciso 2. sí, permítame. Dejo de compartir y comparte tú. Adelante, adelante, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es el porcentaje de PC de los 2.600 kilogramos de los ingredientes que tengo? ¿Esa? Sí, profe, sí. El 2 y el 3. El 2 y el 3. ¿Cuál es el porcentaje? Híjole, pues lo único que tienes que hacer es calcular cuánta proteína tiene cada uno de los 259, 322, 823 y 1.200 kilogramos, ¿sí? Y luego, no, eso está re fácil. Y luego ya que tienes eso, encuentras la cantidad de proteína total en los 2.600 kilogramos, 604. Y luego, con una regla de 3, ya está. Está quedando grabado, así es de que si hay alguna duda pueden regresar a la grabación y ya está. ¿Cuál es la cantidad máxima de un suplemento con 18% de proteína que se puede elaborar? Sí, esto sí es un proceso, háganlo en Excel, ¿sí? Y en Excel pueden hacerlo por una tabla dinámica, si no saben tabla dinámica, yo tampoco, háganlo por al tanteómetro, ¿sí? Y yo voy a considerar como que quien se acerque al número, es decir, ¿cómo hacen el tanteómetro? Bueno, si yo formo un concentrado de 16 o uno de no, ¿qué pasa si yo, vean, ahí es que para la 3, ustedes pueden, de hecho, la clave, tanto para la 1 como para la 3, es elaboren 2 mezclas. Una mezcla, la final va a ser de 18, pues elaboren una de 17 y una de 19 y luego encuentren cuánto contendría, no. Luego de ahí calculen qué porcentaje sería de cada uno de los diferentes ingredientes, la cantidad de ellos y ya lo sacan. Luego, vean, le cambian a 16
y a 20, luego a 15 y 21, y háganlo así. Ahí les van a dar diferentes porcentajes que son diferentes cantidades al final de cuentas de los diferentes ingredientes. Es decir, en una primera fase hagan 2 cuadrados de Pearson. Uno tiene que estar por arriba y otro tiene que estar por abajo. Ya sabemos que tiene que ser así para que trabaje. Y en una segunda fase, mezclen a estas 2 mezclas, valga la redundancia, ¿sale? Y vean cuánto va a tener de cada uno, dependiendo de qué, dependiendo de la cantidad que vaya a ocupar de cada uno de ellos, ¿sí? Y así se van. Es decir, es un tanteómetro, ¿sí? Pero si lo hacen en Excel, pues de volada, pues ahí nada más pegan y copian y así se van. Y ya cuando tengan la máxima cantidad, me dicen, esto es lo que se puede formar, lo máximo, ¿sí? Es más, no lo hagan, no me digan máximo, háganlo un par de veces el proceso. Esto que les acabo de comentar, repítanlo un par de veces, ¿sí? Y bueno, unas 2, 3 veces. Es que en Excel, pues nada más copian y pegan, ¿sí? Entonces, se van así y me dicen, pues esta es la cantidad más grande que me dio a mí, ¿sí? Y con eso, ¿se entendió más o menos? Profe, el 3 lo había realizado como el 18% de proteína entre la cantidad de los ingredientes que nos dio. No, pero así es que sí, puedes hacerlo así, pero te va a dar una cantidad, no la máxima. ¿Cómo vas a encontrar? Porque al final de cuentas ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ah, mira, tengo maíz y tengo sorgo. A lo mejor, vean, en una primera fase revuelven maíz y sorgo. Y en una revuelven harinolina y pasta de soya. Sí, no hay una manera única. De hecho, es parte de lo que es su creatividad. Sí. O la otra, hagan una mezcla con harinolina y sorgo y la otra con soya y maíz. Y después, entonces sí, es lo que les digo, pongan esa primera mezcla, háganla, no sé, con 19, 20, 21, 22, 23, 24, lo que sean, y la otra háganla con con 17, 16, 15, 14, 13, 12, 8, 9, no, perdón, ya 8 no pueden. ¿Por qué? Porque si la forman de 8 no tiene solución. ¿Por qué? Porque el más bajo es el de maíz. Ay, en la torre. ¿Les di esos datos? Es que están cambiados, pero bueno, así háganla. No importa si el maíz tiene más cantidad de proteína que el maíz, que el sorgo. Pero así háganla, como está. El chiste es aprender. Y al final de cuentas, acuérdense que son los puros fundamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya no se hace en la vida real. Ahí van a ocupar Excel. Exijan que les enseñen Excel cuando les enseñen a formular. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, pues es que la respuesta. Hagan primero 2 cuadrados de Pearson utilizando 2 ingredientes, proteína y un grano. Pónganlo por arriba de 18 y otro pónganlo por abajo de 18 y luego hagan un segundo ejercicio completo de esto, es decir, una primera fase, una segunda fase, y ya entonces ahí sí salen. Ah, pues con estos porcentajes me van a salir que, no sé, 2,300 kilogramos, ¿sí? O del otro me van a salir 2,320, ya están ahí, ya está la respuesta. Me dicen, con este salió tanto y con este salió tanto. Listo, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Y no lo hagas considerando todo, porque ¿cuál va a ser el problema ahí? El problema va a ser que vas a tener un solo dato. No vas a poder decir, esta es la cantidad máxima. No.
La cantidad máxima va a obtenerse cuando tú comparas dos procedimientos. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Primera fase, cuadrados de 20 y de 16. Segundo paso, cuadrados de 22 y de 14. Y luego mezclo y ya después en cada uno de los dos intentos saco los porcentajes y ya está. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces nos vemos mañana. ¿Sale? Sí, profe. Bye, jóvenes, bye, jóvenes. Hola, profe. Oigan, Desde pero ya mañana. venció. No, está por vencer. Sí, vence mañana. Ok, sale pues, ándele, estamos a tiempo. Y ya les di la ¿Tiene clave. más tiempo, profe? Sí, pues ya les di la clave, ya les di cómo, ya les dije cómo se resolvía. Pero es parte de, jóvenes, van a ser ingenieros. ¿Sí? Entonces, pues es parte de. Muy bien, jóvenes, ahí nos estamos viendo. Sí. Bye. Nos Adiós, vemos profe. mañana. Nos vemos mañana. Bye, bye. Sí, que esté bien.